bienvenido a este tiempo de la mies, donde aprendemos un poco más del Señor, un poco más de su palabra. Y empecemos este tiempo orando, empecemos este tiempo entregándole al Señor y también que Él sea abriendo nuestro corazón para que su semilla sea plantada. Señor, gracias te doy por este tiempo en que podemos compartir de tu palabra, en que podemos compartir de lo que tú quieres enseñarnos, Señor, lo que está en tu corazón o lo que este tiempo tal vez estamos pensando, Señor, o tal vez atravesando por dificultad. Gracias por darnos, Señor, cada día palabras, Señor, porque cada día hay alguien que puede transmitir a lo que tú estás poniendo en tu corazón para personas que necesitan oírlo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hoy nos podemos juntar, nos podemos ver, conectar a través de las redes sociales. Y hoy quiero hablarte de un tema que se llama dudas. ¿Tú dudas? ¿En algún momento has dudado de algo en una circunstancia, alguna situación? Tal vez dudas muchas veces en situaciones difíciles hasta de Dios. Y esta palabra muchas veces no exponemos cuánto dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas o lo que Dios puede obrar en las situaciones que estamos pasando, y guardamos este sentimiento o esta forma de pensar tal vez en tener una indecisión, cierta incredulidad de lo que puede pasar. Entonces empezamos a tener más opciones en vez de tener solo una opción. Entonces empecemos a leer en Mateo 14, de 13 en adelante. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos en 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vemos en esta parte de la palabra cómo Jesús estaba caminando, haciendo milagros, sanando enfermos, se detuvo y una gran multitud se acercó a él. Y vemos la multiplicación de panes y peces, vemos milagros suceder, gente sanarse, multitud de gente. Dice 5,000 personas comieron de estos 5 panes y 2 peces, y vemos que los discípulos estaban viendo constantemente milagros, constantemente maravillas de parte de Jesús. Vemos más adelante en el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, vemos más adelante en el versículo 23 lo que dice Jesús: despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, tú manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo,
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano asido a él y dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En estos versos, y podemos ver cómo la historia va avanzando y contando, los discípulos estaban viendo milagros, viendo la mano de Jesús directamente. Ellos tuvieron el privilegio de poder ver a Jesús, de poder escucharlo, de poder ver los milagros, de ver lo que él hacía, el amor que impartía a la gente. La gente no se quería separar de él, la gente estaba esperando y seguía estando donde Jesús estaba. Pero en este momento, en el versículo 23 al 30, vemos cómo los discípulos han visto maravillas, pero hay un momento en lo que ellos se turbaron, en los que ellos se preocuparon y se asustaron cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Eso era algo increíble. Hoy en nuestros tiempos, ver a alguien hacer eso, yo creo que cada uno se quedaba pasmado por ver eso, porque no es algo que acontece todo el tiempo, ¿no? Entonces ellos estaban en medio de la barca, había cierta tormenta, ciertos vientos, pero veían acercarse a alguien que caminaba sobre el mar. Vemos que Pedro en este momento le dice: Señor, si eres tú, y ya de ahí nomás empezamos deberíamos tener la confianza y la plena de que Él puede hacer todo y que Él era su Mesías con el que estaban, ¿no? Porque eran sus discípulos. Los discípulos son alguien muy cercano que aprendía directamente en la boca de Jesús, caminaban aprendiendo cómo era Jesús, eran sus cercanos, eran sus amigos y no los reconocieron en medio de esa tempestad. Y Pedro le dice a Jesús: manda a que yo vaya y camine igual. Entonces Jesús se baja de la barca, empieza a caminar porque Jesús le dijo: ven. Pero hizo algo Pedro al momento de ir caminando hacia Jesús, y fue mirar el viento. Mirar el viento, mirar los problemas. Tal vez ahora no es literalmente la historia que estamos viviendo, pero cada viento, cada tormenta muchas veces es reflejado por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de tempestad. Y al saber que Jesús está en medio de eso, Pedro mira el viento, mira lo que está pasando alrededor, en vez de contemplar y seguir mirando a Jesús. Y en ese momento su palabra dice: tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces en el verso 30, diciendo: Señor, sálvame. El miedo es un instinto, tal vez un reflejo que nosotros tenemos ante una amenaza o algo que nos pueda acontecer. Entonces, Pedro en ese momento tuvo miedo. Cada vez que nosotros dejamos de creer y vemos los problemas y vemos los vientos como Pedro lo hizo, esos momentos es donde nos entra la duda. Empezamos a mirar más las dificultades que el que está en medio de ese viento, el que está en medio, el que está caminando sobre el agua, el que no se está hundiendo. Y creo que después de ver tantos milagros, y creo que hoy en día nos pasa eso, y creo que hoy nos pasa eso a todos, que muchas veces hemos visto tantos milagros de parte del Señor, tantos milagros sobrenaturales en este tiempo tal vez más cercano de pandemia, que hemos quedado maravillados por ver amigos, familia sanarse, tener provisión, que consigan un trabajo en este tiempo tan difícil. Pero aún cuando viene la tormenta entre nosotros, dejamos de ver a Jesús y esos milagros que presenciamos, y empezamos a mirar esos vientos y empezamos a dudar, empezamos a dejar que el miedo, que tal vez el temor ingrese a nuestras vidas, y eso nos va a hacer hundir. El miedo aparece cuando dejamos de creer, cuando dejamos de confiar en Dios. La duda
aparece cuando el miedo está en nuestras vidas. Podemos leer en Isaías 25:4, dice: oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo de calor, pues los actos opresivos de la gente despiadada son como una tormenta que azota los muros. Oh Señor, tú eres nuestro refugio, el momento en el que vamos a Él, miramos a Él, confiamos en Él, nos refugiamos en Él. Él dice que ninguna tormenta va a azotar esos muros. Ninguna tormenta, ningún viento va a lograr empujarme o hundirme o derrumbarme, porque estamos en el Señor. No hay viento ni tormenta que Dios no pueda parar, pero necesitamos verlo, necesitamos estar seguros y plenos de en quién estamos creyendo. Dice en Lucas 8, del 23 al 25. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Hoy, si estás mirando los vientos, si hoy estás mirando más la tormenta y estás empezando a hundirte como Pedro al dejar de ver a Jesús, ese viento el Señor lo puede apagar. Dice: ¿quién es ese hombre que puede hacer esto? Pero hay una pregunta y una aclaración: ¿dónde está su fe? Dudamos cuando dejamos de creer, como mencionábamos hace un momento. Dejamos de confiar en Dios cuando dejamos de verlo, cuando dejamos de creer en Él. Entonces la duda entra cuando dejamos de mirarlo, cuando empezamos a mirar esos vientos y darle mayor poder a esa tormenta sobre nuestra vida. Y tener ese temor es cuando sientes que esa tormenta te va a tirar al piso. Pero en esta parte de la palabra, cuando leemos en Lucas, dice: los discípulos quedaron asombrados, pero al mismo tiempo aterrados, porque nos damos cuenta del poder que tiene Dios. Pero Dios puede detener todo tipo de tormenta, parar todo tipo de viento. No seamos, tal vez, creo que la palabra nos enseña con ejemplos a tal vez no desconfiar como Pedro hizo y sus discípulos. Pedro fue el personaje que se hundió en el mar, pero tal vez los que estaban en la barca pensaban igual. Dudaron de que él se vaya a hundir, que vaya a caminar sobre el agua, pero vemos que su poder abarca todo. Vemos que su presencia, que confiando en Él y teniendo fe en Él, esos vientos van a desaparecer. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos aumentar nuestra fe y quitar las dudas que hacen que nos empecemos a hundir. Dice en Salmos 48:7, los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un fuerte viento del este. En Salmos 103:16, el viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Podemos mirar con lo asombroso y la fuerza que pueden tener los vientos sobre nuestras vidas. Podemos ver que los vientos, ponle vientos tal vez a algún problema, ponle nombre a alguno de tus problemas y ponle el viento que puede destruir. Pero Dios es el único que puede calmar esos vientos cuando nosotros creemos lo que Él va a hacer. Continuando en la historia en Mateo, cuando Pedro estaba caminando hacia Jesús, en Mateo 14:30 dice: al momento Jesús extendió la mano asido a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
La poca fe y la duda son amigas. Pero cuando nuestra fe está elevada, cuando nuestra fe está fortalecida, son enemigas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe, dejamos de dudar. Cuando nosotros verdaderamente creemos y confiamos en lo que Dios está haciendo, dejamos de dudar. Empieza a existir la duda entre nosotros cuando dejamos de creer lo que Él va a hacer en su momento. Y eso pasa cuando no ves resultados en el momento, cuando estás viendo una difícil situación, cuando hay vientos que están queriendo moverte y empezamos a dudar y decir, Señor, ¿será que lo vas a hacer? Señor, ¿será que esto se va a cumplir? Señor, prefiero dejar de servirte porque mi familia está pasando por escasez. Prefiero dejar de hacer esto porque dudo de que si tú dijiste lo vas a hacer. Empezamos a mirar a Dios como a una persona y a darle esos atributos, porque nosotros muchas veces fallamos, nosotros muchas veces no cumplimos con lo que prometemos, pero Dios sí lo hace y Él sí lo va a cumplir. Y cuando empezamos a creer más en los vientos y a mirar más los vientos, dejamos de creer en Dios y empezamos a dudar. Y esa duda nos aleja de Dios, esa duda nos enfría, esa duda nos hace desistir de nuestros tiempos con Dios, la duda nos hace alejarnos de Dios. La duda hace que nos hundamos en un mar que tal vez tienes que gritar, Señor, sálvame, como lo decía Pedro, Señor, rescátame, no puedo. Pero qué mejor sería no hundirse y creer. Dice, ¿dónde está nuestra fe en este tiempo? ¿Nos estamos hundiendo en un mar o estamos caminando sobre el agua creyendo que el que está al final es Jesús? Algo que aclara Jesús cuando le dice a Pedro, hombre de poca fe. La fe no solamente significa creer, sino que es creer en el tierno cuidado que Dios está teniendo sobre nosotros. La fe es confianza, la fe es cercanía. Mientras tú estás más cerca de Jesús, empiezas a saber que Él está contigo, empiezas a confiar, pero la duda nos aleja de Él, la duda nos aleja completamente de Él. Dios está armonizando todas nuestras vidas, así como en ese momento o en cada pasaje que hemos leído, el Señor acomoda y armoniza las situaciones. Muchas veces no van a llegar las respuestas o como nosotros lo queremos, pero su presencia está. Su presencia está completamente en nuestro día a día. Nosotros tenemos que orar y pedirle y acercarnos a Dios creyendo. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidamos en oración, pero ahí está la clave, creyendo, lo recibirás. Cuando dudamos, cuando la duda está, empezamos a dejar de creer, menguar nuestra fe. Y si esta parte de la palabra dice, si orares creyendo lo recibirás, si no creemos, ¿qué recibiremos? Si no creemos, estamos orando solo por orar. Tenemos que tener la certeza de nuestro Dios, que nuestro Dios está presente en ese momento de tormenta, en ese momento de tempestad y aún en los momentos felices. No solamente cuando los vientos soplan, dudamos. Dudamos a veces en momentos felices cuando empezamos a compararnos, empezamos a mirar a los demás teniendo todo lo que en algún momento tal vez el Señor prometió también sobre tu vida. Pero cuando estamos cerca de Él, teniendo fe, hasta en esos momentos, su Espíritu Santo viene con la certeza de decir, yo cumpliré en el momento correcto. La duda nos lleva a vacilar de la lealtad y de las promesas de Dios y de nuestras emociones. La duda viene a veces porque nosotros somos muy emocionales. Hoy estamos súper con la fe elevada, y mañana posiblemente estamos un poco más tristes y estamos dudando de todo, poniendo en una balanza cuánto Dios está haciendo hasta ahora y cuánto le falta hacer y si lo hará y si por qué no lo hará. Y empezamos a dudar de Dios. Necesitamos estabilizarnos en Dios, necesitamos
quitar las dudas y empezar a confiar en Él. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con fe, dice, pero sin fe es imposible de agradar a Dios. A Dios no le gusta la duda, a Dios no le gusta que nosotros tal vez dudemos. Obviamente nos tiene paciencia y nos va enseñando poco a poco y nos vuelve a recalcar, como en su palabra a muchas personas lo ha hecho. Yo lo haré, ¿acaso no lo puedo hacer? ¿Dudas de mí? Creo que el Señor tiene paciencia hasta el día de hoy con nosotros, pero a Dios no le agrada eso. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él está. Tenemos que estar confiados en Él, tenemos que estar confiados en su presencia, en lo que va a hacer en nuestras vidas. En Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué difícil, porque la duda no solamente había sido desconfianza. La duda es como la onda del mar que va y viene y es echada de un lugar a otro, no echas raíz, no confías plenamente en nadie, en nada. Y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En cierta forma, la duda nos aleja de ver ese cumplimiento de sus promesas, porque nosotros le restamos el poder a Dios sobre lo que va a hacer. En primera de Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y está la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, el Señor va a orquestarlo para, si es conforme a su voluntad, como dice su palabra, va a suceder. Acerquémonos con confianza a Dios. Creámosle. Hoy tal vez podemos hacer un recordatorio y ahí en tu casa, en el día que puedas ver el video, pensar cuántos milagros de la mano del Señor hemos visto en nuestras vidas, en la vida de gente a nuestro alrededor, y ver y decir gracias, porque si lo hiciste, lo vas a hacer en mi vida. Y ver y decir, no quiero olvidarme estos milagros y estas promesas que has cumplido, y ver la que todavía no ha llegado y en esa poner mi duda, sino que más bien crezcamos en confianza de Dios. Hay personas en su palabra, y hoy no somos los únicos, que dudamos de muchas cosas, de las cosas que Dios puede hacer sobre nosotros. Y en su palabra hay muchos. Podemos leer en Génesis 18 del 12 al 15. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. La duda aquí no fue expresada como yo tengo duda de lo que vas a hacer. La duda de Sara es obviamente, está viendo la edad que tenía ella, la edad que tenía Abraham, lo imposible humanamente que era que ella pueda dar a luz a un bebé, pero se ríe entre dientes, como dice, y dudó.
dice, ¿acaso? Y Dios le dice, no, ¿acaso hay cosa imposible para Dios? No sé si te pones en el lugar de Sara y hay situaciones en las que yo tal vez me he puesto en esa situación, pero es que esto es imposible. Y tal vez no lo manifestamos delante de otras personas, pero dentro de tu corazón puede haber duda. Dentro de tu corazón puede estar esta duda que está evitando que muchas cosas en tu vida puedan pasar. La incredulidad es algo que evita que podamos ver sus propósitos realizarse sobre nuestras vidas. Entonces Sara, vemos el ejemplo en Sara de que Sara se rió y dijo, ¿acaso una mujer con mi edad y con hombre tan viejo puede pasar algo? Y Dios dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Estás dudando de lo que yo puedo hacer? En otras palabras, ¿estás dudando de lo que yo puedo hacer en tu vida? Y creo que es una respuesta que también Dios nos da a nosotros. ¿Estás dudando de lo que yo puedo hacer en ti? Si ya lo dije y lo voy a hacer, no dudes. Vemos otro ejemplo en su palabra en Deuteronomio 1, 28 al 33. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino donde anduvisteis, y con nube de día. Vemos en este ejemplo como el pueblo de Israel, viendo el cuidado de Dios, la protección de Dios, como un padre a un hijo lleva de un lugar a otro, cuidándolo, protegiéndolo. Y ahí el Señor le dice, y aún con esto no creísteis. Era lo mismo que con los discípulos. Dice, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro. Me vienes viendo hacer milagros, me vienes viendo hacer señales, a multiplicar las cosas. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no caminaste ciegamente? ¿Por qué? Porque estaba tal vez el pueblo insatisfecho. Podía tener más quejas que gratitud. Y creo que una de las claves para seguir viendo a Dios actuar y moverse es siendo agradecido con lo que estamos teniendo hoy. La fe y la duda no van juntas. Porque Dios dice que si tienes fe vas a creer, si tienes fe vas a confiar, si tienes fe estás seguro. Y eso le agrada a Dios. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Para crecer en fe y dejar las dudas de lado, necesitamos meditar en su palabra, leer su palabra, alimentarnos de su palabra, pero al mismo tiempo declarar su palabra. En Romanos 11, 20 dice, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por tu fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. En la Nueva Versión Internacional dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que puede suceder. Estos son los versos cuando refleja que los gentiles, gracias a la fe que tenían ellos, obviamente a que Dios permitió que el pueblo de Israel hoy se cierre a Jesús, a Dios, y fueron arrancados de ese árbol. Fuimos implantados como gentiles en ese árbol, dice, porque ustedes creyeron. Nosotros creímos, por eso estamos ahí. El pueblo de Israel en el tiempo en que llegó Jesús no creía que Él era el Mesías. No creía que Él era quien tanto estaban esperando, viendo aún milagros que Él hacía, viendo aún su mover en la tierra el tiempo que estuvo aquí. No creyeron.
y por su falta de fe, por su incredulidad, fueron arrancados. Y nosotros, gracias a eso, fuimos injertados. Pero hoy te digo, ¿sigues dudando? Dice, no pienses que estás seguro, sino más bien sigue temiendo a Dios. Que las dudas en nuestro corazón puedan salir, que las dudas en nuestro corazón salgan y que entre y que aumente nuestra fe en Él. Empezamos a dudar cuando dejamos de estar con Él. Empezamos a dudar cuando nos alejamos de Él. Empezamos a dudar cuando nuestra confianza está más en la tierra que en el cielo. Hay mucha gente en su palabra que confiaba, como Pablo, como Juan, y muchas otras más historias en las que podemos ver la plena confianza que tenían en Dios, y Dios respondió. Pero leamos en alguien que aclaró muy bien su confianza en Dios. Dice en 1 Samuel 17, del 36 al 37. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David era un pequeño que no le tenía mucha fe, pero algo que él tenía era la certeza de que Dios estuvo con él cuando se enfrentó al oso y el león. Y hoy, si tenía que enfrentarse a Goliat, lo iba a hacer porque sabía y confiaba y tenía la certeza de que Dios estaba con él. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener ante las dudas que pueden venir a nuestra mente. No puedo decir que nunca vamos a dudar, porque es algo que nuestra naturaleza humana nos presenta en cada momento, pero hay forma de poder callar esa duda, y es creyendo y teniendo fe y diciendo lo que ya Dios ha hecho en nosotros. David declaró en ese momento, decirle, Él me ayudó en esto, Él estuvo conmigo en esto, Él me guió en esto. Hoy Él va a estar conmigo, hoy Él me va a acompañar y ganaremos. Y eso es lo que tú tienes que decirle a esa duda que viene, o a esa incertidumbre o incredulidad que está queriendo tocar ahí a la puerta, y decirle, Él estuvo conmigo en estos tiempos y estará hoy conmigo. No voy a dudar de mi Dios. Su fidelidad y su lealtad hacia todo lo que Él ha dicho lo cumple. Dice en Romanos 3:3, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios no se anula porque nosotros dudemos. Su fidelidad permanece. Necesitamos creer, necesitamos confiar. En Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. A Tomás le dice, porque me viste, creíste. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy no estás viendo algo, ten la certeza de que está, ten la certeza de que Él lo hará, porque dice, bendito es el que cree aún no viendo. Así que creamos en lo que Dios está haciendo. Y una palabra en Habacuc 2, del 2 al 3, y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque sin duda vendrá y no tardará. Declaremos delante del Señor cuántas maravillas ya hemos visto de Él y lo que vamos a ver en Él. Y demos gracias por eso. Pero también esperemos con fe, creyendo, sin dudar que Él va a cumplir lo que habló a tu corazón, lo que declaró sobre tu familia, lo que dijo para cada generación y lo que va a hacer cuando Él vuelva. Confiemos en Él,
y quitemos las dudas de nuestro corazón. Terminemos este tiempo de su palabra orando y entregándole al Señor esas dudas que tal vez han paseado por nuestra cabeza, y que el Señor sea poniendo sus pensamientos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por hablar nuestro corazón. Si en algún momento hemos dudado, si en algún momento tal vez hemos dudado de lo que tú puedes hacer, de lo que tú has dicho, de lo que tú has hablado, Señor. Tal vez haber dudado en alguna situación, haber mirado vientos que nos quieren hacer caer, Señor, y quieren hacer que nos entremos a lo profundo del mar. Pero tú estás ahí y queremos mirarte, queremos quitar las dudas, Señor, que el mundo nos pone en nuestra mente, y queremos verte, Señor. Tú calmas todo viento, tú calmas toda tempestad y toda tormenta. Confiamos en ti y creemos y veremos lo que tú harás. Señor, aumenta nuestra fe en cada momento, aumenta nuestra fe en cada situación, Señor, que las dudas no entren a nuestro interior, que las dudas no entren a nuestro pensamiento. Y Señor, enséñanos, Espíritu Santo, a declarar lo que tu palabra dice, que no hay nada difícil para ti, que eres un Dios que cumple cada promesa y eres un Dios fiel, porque tu fidelidad no cambia, porque tú eres alguien que no miente. Gracias, Señor, porque hoy hablaste en nuestro corazón y te entregamos todas las dudas, Señor. Y hoy nuevamente confiamos en ti y te lo decimos. Señor, confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Gracias por conectarte, y nuevamente que el Señor nos hable en cada video, que nos hable en cada momento de la mies, y que podamos crecer juntos. Dios te bendiga.